¿Qué tal está? Filosofía literaria de Tíbulo. Realmente fue un poeta latino que tuvo una gran influencia en su tiempo y que escribió una poesía realmente extraordinaria. Podemos decir que Tíbulo formó parte de un grupo de poetas que realmente fueron excelentes en su época, y en este vídeo trataré de sus aportaciones a la poesía, de las proyecciones de su pensamiento poético en la tradición literaria posterior y también en su tiempo. Hay que decir que Tíbulo realmente es un gran poeta. Albio Tíbulo nació cerca del año 55 a.C. y murió en el 19 antes de nuestra era, y ocupa un lugar singular en el panorama de la poesía latina del periodo de Augusto. Contemporáneo y amigo de poetas como Horacio, Virgilio y Propercio, y discípulo, en cierto modo, del ambiente refinado del círculo de Mesala Corvino, que era un aristócrata y militar, Tíbulo no solo se inscribe en la tradición de la elegía latina, que florece en el cambio de siglo, sino que también representa una variante filosófico-literaria que en cierto sentido contradice el espíritu imperial de su tiempo. Mientras la Roma de Augusto se proyecta como potencia universal, sustentada sobre todo en la ideología de la Pax Romana, y en un imaginario épico nacionalista, la voz de Tíbulo se retira hacia el espacio íntimo, campestre y amoroso, proponiendo un ideal de vida centrado en la simplicidad rural, el amor fiel, la amistad y la renuncia a las glorias militares. Además, también esta tensión entre el mundo exterior, la Roma victoriosa, la expansión imperial y la política como escenario de ambición, y el mundo interior, el campo, el amor, la paz, la contemplación de la naturaleza, es una de las claves para entender la filosofía literaria de Tíbulo. Su obra, conservada de manera fragmentaria y transmitida junto a la llamada Corpus Tibulianum, que incluye también poemas de otros autores, es testimonio de un espíritu que, en lugar de seguir el pathos épico, busca en la intimidad y en la moderación una respuesta a las grandes preguntas humanas. Y en este sentido hay que decir que la filosofía literaria de Tíbulo puede leerse en tres planos complementarios, además, que son, primero, el plano vitalista, existencial, la elección de una vida sencilla, la renuncia a la gloria pública, la valoración de la amistad y del amor como bienes supremos, la visión estoica epicúrea del tiempo y de la muerte, un segundo plano estético, poético, que supone el uso refinado de la lengua latina en un molde elegíaco que privilegia la musicalidad, la sobriedad expresiva y la pintura de escenas íntimas. La construcción de un yo lírico que se confiesa, se contradice y se expone. En tercer lugar, podemos hablar del plano ético-filosófico, la crítica implícita a la guerra, la desconfianza hacia la riqueza y la ambición, la exaltación de la paz, la contemplación también de la naturaleza como modelo de armonía, forman parte también de su poética. Si seguimos de cerca los versos tibulianos, veremos cómo estos tres planos se entrelazan y cómo, en su conjunto, construyen una filosofía literaria coherente. Y también hay que señalar que en su poesía hay que considerar también el contexto histórico y cultural. Tíbulo, en el cruce de la historia de su tiempo, ya que escribe en una Roma que acaba de salir de décadas de guerras civiles, el ascenso de Augusto tras la victoria en Accio o en Actium en el año 31 a.C. impone una nueva estructura política, el Principado, el Imperio. La propaganda de Augusto exalta el Imperium Romanum como garante de la paz y la prosperidad, pero bajo esa superficie hay profundas transformaciones sociales, económicas y también culturales. Y en este aspecto, la elegía amorosa latina, que florece en este periodo, es un género que nace de un diálogo entre la tradición greco-helenística y la sensibilidad romana, influida también por poetas como Calímaco
y Filodemo, así como por los neotéricos. La elegía adopta un tono, podemos decir, subjetivo, confesional y a menudo paradójico. Mientras el Estado celebra las victorias militares, el poeta elegíaco celebra el ocio, el amor y la vida privada. Y desde esta perspectiva se puede decir que Tíbulo encarna de manera muy marcada esta oposición frente a la Roma que exalta la expansión imperial. Él proclama, en cambio, otros valores. Por ejemplo, feliz, dice o escribe, el que lejos de la guerra cultiva sus campos paternos. Este tipo de declaraciones no son simplemente sentimentales, también implican una postura filosófica que entronca con el epicureísmo y con una cierta lectura de la ética estoica, aunque filtrada por la sensibilidad poética, sin ninguna duda. Y además también hay que valorar el círculo de Mesala Corvino, del que Tíbulo formó parte. No era ajeno a la política, pero estaba más vinculado a una aristocracia refinada que cultivaba la literatura y la retórica. Mesala, aunque militar y político, protegía a poetas que no necesariamente participaban en la épica de Augusto. Esto permitió a Tíbulo desarrollar una voz propia, menos sujeta a la propaganda oficial imperial que la de Virgilio, por ejemplo, y de otros poetas, y de esta manera se puede decir que el ideal de vida en Tíbulo supone la renuncia y la sencillez. Y de este modo, una de las constantes en la poesía tibuliana es precisamente la exaltación de la vida rural. Pero no se trata del campo como espacio productivo o como símbolo del poder agrario romano, sino del campo como refugio filosófico. La tierra es lugar de calma, de contacto con los dioses primigenios, de trabajo moderado, de ciclos naturales que ofrecen seguridad y belleza también. Y desde este planteamiento, en su elegía 1, Tíbulo expone con claridad este ideal. Prefiere la pobreza digna a la riqueza conseguida por medios violentos. Y también elogia el hogar humilde, el fuego del lar, la mesa frugal, y rechaza la gloria de las armas y las riquezas traídas por el comercio. Como se puede observar, este planteamiento tiene raíces claras en la doctrina epicúrea. La ataraxia, tranquilidad del alma o del ánimo o de la mente, se alcanza evitando las perturbaciones que trae la ambición. Sin embargo, Tíbulo no es un filósofo sistemático. Su versión de este ideal está impregnada de pathos amoroso y de nostalgia, o de pasión amorosa también y de nostalgia. Hay también una dimensión política implícita. Es un tiempo en que el Estado romano se fundamenta en la expansión territorial. Tíbulo propone un ideal de autarquía, de autosuficiencia, porque considera que el autosuficiente que cultiva sus tierras y no necesita enriquecerse a costa de otros es lo mejor. Esto, leído en clave filosófica, es un gesto de resistencia cultural. Y también pues hay que decir que en su poesía aparece el amor, por supuesto. Podemos hablar de amor y filosofía, o el corazón de la elegía tibuliana. Si el campo es un refugio, el amor para él es el verdadero motor de la poesía, de su poesía. Sus amadas, Delia, Némesis, son figuras que encarnan no solo la pasión, sino también la fragilidad y la ambigüedad de los vínculos humanos. A través de ellas, Tíbulo reflexiona sobre la fidelidad y la traición, ya que el amor exige exclusividad, pero la realidad muestra infidelidades y engaños. Y en este sentido, el deseo lo entiende como fuerza perturbadora. El amor produce placer, pero también sufrimiento. Y la temporalidad del sentimiento es algo que aparece en sus versos. La pasión es intensa, pero efímera, y la juventud no dura. Esta visión se acerca en parte al hedonismo, el amor entendido como goce, pero también tiene elementos de melancolía estoica, como por ejemplo la aceptación de la pérdida. El poeta es consciente de que la belleza y la vida son transitorias, y esa conciencia da a sus versos una tonalidad crepuscular, se podría decir,
Y en esto Tíbulo se diferencia de Propercio, cuya elegía, en cambio, es más intensa y obsesiva, y de Ovidio, cuya mirada es más irónica y distanciada. Tíbulo, en cambio, ofrece una elegía más serena, aunque no menos dolorosa, donde el amor se integra en un ideal de vida pacífica. Y de esta forma, pues también se puede señalar que él trata otras cuestiones, otros temas importantes como el tiempo, la muerte y la fragilidad humana. La filosofía literaria de Tíbulo se sostiene sobre una meditación constante sobre el tiempo. Hay en sus poemas una tensión entre la plenitud del instante y la certeza de la muerte. La vida se concibe como un ciclo que debe ser disfrutado mientras dura, pero que no puede escapar a la disolución. Y desde esta perspectiva podemos decir que este motivo se expresa a través de imágenes recurrentes. Por ejemplo, el otoño como metáfora de la vejez, las estaciones como símbolo también del paso del tiempo y de la vida, y las ofrendas a los dioses para obtener protección, aunque con la conciencia de que la muerte es inevitable. Y desde este planteamiento pues vuelve a resonar el epicureísmo. Si la muerte es el fin de la sensación, no debe temerse, pero sí aprovecharse el presente. La poesía se convierte así en ejercicio espiritual, recordar al lector que la gloria y las riquezas no detendrán el tiempo, mientras que el amor y la paz interior son bienes más inmediatos y mejores. Y desde estos planteamientos se puede decir también que hay en su poesía un cuidado de la forma, una estética, la construcción también de un yo poético. En el plano literario, Tíbulo utiliza el dístico elegíaco con gran maestría. Su estilo es sobrio, delicado, evitando la ornamentación excesiva. Esto refleja su filosofía, así como también pues prefiere la vida sencilla, prefiere también la expresión clara y armoniosa a la pompa retórica. Y desde este planteamiento, desde esta perspectiva, el yo poético tibuliano se presenta como confesional, ya que habla de sí mismo, de sus amores, de sus miedos, etc., vulnerable, no oculta su debilidad ante la pasión o la tristeza, y aparece también en diálogo él mismo con lo divino, invoca a los dioses domésticos, a Marte, a Venus, no tanto como figuras míticas, lejanas, sino como presencias cotidianas. Y por esto se puede afirmar que Tíbulo construye una filosofía literaria que es también una ética de la palabra. La poesía para él debe ser sincera, próxima, capaz de transmitir la experiencia humana sin velos innecesarios. Y también pues se señala pues más cosas. Por ejemplo, se podría decir que realmente su poesía estuvo, diríamos, en el ámbito literario romano confrontada con la de otros grandes poetas. Y pues Tíbulo y otros poetas elegíacos también tuvieron una relación con las corrientes filosóficas helenísticas. Por lo tanto, se puede decir que su ideal de vida ha sido reinterpretado en distintas épocas y por tanto se puede hacer como un análisis sobre estas influencias que Tíbulo ha tenido, diríamos, a lo largo de la historia en distintos poetas también. Aunque esto sería un poco, diríamos, prolongar este vídeo, creo que puede ser adecuado y a partir de ahora pues me centraré en ver la influencia de Tíbulo en otros poetas posteriores, porque creo que puede ser formativo. Y además, de esta manera, se verá su influencia en la posteridad, algo que él en principio se supone que deseaba, y es algo que también suelen desear todos los poetas, escritores y artistas, que su trayectoria artística no se quede solo en el presente, sino que trascienda hacia el futuro. En este sentido, se pueden analizar, por ejemplo, las convergencias y divergencias en la tradición elegíaca, porque la elegía latina, en su época de esplendor,
tiene tres nombres esenciales: Propercio, Ovidio y Tíbulo. Cada uno representa una variante del género, no solo en términos formales, sino también filosóficos. Y hay que decir también que Propercio, por ejemplo, es quizá el más apasionado y obsesivo. Su amor por Cintia es tormentoso y su poesía está marcada por el conflicto entre la entrega absoluta y la consciencia de la fragilidad del vínculo. Propercio es más barroco en el estilo, más propenso a las complejidades sintácticas y a la intertextualidad mitológica. En comparación, Tíbulo es más sereno, más pastoral, menos dado a la exaltación patética, y también Ovidio, por su parte, transforma la elegía amorosa en un juego ingenioso. Su mirada es irónica, su lenguaje es más ligero y su enfoque menos trágico. Ovidio se distancia del dolor amoroso y lo convierte en materia de instrucción. Está su ars amatoria o de burla sutil. Frente a él, Tíbulo mantiene un tono grave, íntimo, donde el amor es algo más que un pasatiempo, es parte esencial de un proyecto de vida. Y desde esta perspectiva hay que decir que la diferencia filosófica clave es que Tíbulo concibe la poesía como un espacio para afirmar un ideal de existencia. No se limita a narrar sus amores, sino que integra el amor en una visión del mundo en la que la paz, la sencillez y la cercanía con la naturaleza son bienes supremos. Por eso, aunque comparte el molde del dístico elegíaco con Propercio y Ovidio, lo llena de un contenido ético y casi meditativo, de una forma pues muy filosófica, se podría decir también. En este aspecto se puede decir que, en cuanto a influencias filosóficas, pues en la obra de Tíbulo está el epicureísmo, el estoicismo y la tradición campesina. Y también hay que decir que, aunque Tíbulo no fue un filósofo de profesión, su obra está impregnada de ideas que provienen de las corrientes helenísticas, filtradas por el ambiente cultural romano. En este aspecto podemos decir también que del epicureísmo adopta pues la idea de que la felicidad consiste en eliminar el dolor y en cultivar placeres moderados, y hay una preferencia por la vida retirada, vive oculto, se podría decir, late biosas en griego, el rechazo también de la política y de las ambiciones públicas, siguiendo la estela del epicureísmo, y la importancia de la amistad como bien esencial. Sin embargo, Tíbulo no es un epicúreo doctrinal. Su poesía es más sentimental que racionalista, y el amor, que para Epicuro podía ser perturbador, en Tíbulo es central. Y de esta manera se puede decir que del estoicismo también Tíbulo hereda la conciencia de la inevitabilidad de la muerte y cierta aceptación resignada de la fortuna adversa. En cualquier caso, está la noción de que la virtud o la bondad es preferible a la riqueza. Y también hay que señalar que Tíbulo carece del rigor ético estoico. Su filosofía es más bien una síntesis personal que toma elementos de varias tradiciones de una manera ecléctica para adaptarlos a un ideal lírico, poético, se podría decir. Junto a estas corrientes filosóficas hay también una tradición campesina romana que idealiza el campo como lugar de virtudes simples y puras. Esta tradición está presente ya en Catón y en Virgilio, particularmente en las geórgicas, pero en Tíbulo se tiñe de una melancolía amorosa que la diferencia del tono más productivista o patriótico de otros poetas o autores. En cualquier caso, la poesía de Tíbulo ha sido leída a lo largo de la historia y, en este sentido, su influencia sigue estando presente y podemos decir que esto es ya algo realmente pues muy positivo, porque leer a Tíbulo es leer, pues diríamos, una poesía brillante, emotiva y que inspira a cualquiera que la lea. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta pronto.